lo escucharan también los que no están. Así que voy a dar el mensaje hoy un poco corto para que mañana que estén todos podamos escuchar, hermanos, el mensaje que traemos en esta tarde, ¿verdad? De todos modos vamos a ir adelantando un poquito. El tema es la importancia de cómo guardar el sábado. Ese es el título del tema. La importancia de cómo guardar el sábado. Vamos a tener dos lecturas. Abran su Biblia. La primera lectura lo vamos a tener en el libro de Jeremías. Jeremías en el capítulo 6 y el versículo 16. Esta lectura, hermanos, es realmente muy significativa, porque Patriarcas y Reyes hace una ampliación, una aclaración muy especial de esta lectura. Pero eso lo vamos a tener posteriormente, no creo que nos dé tiempo de estudiarlo hoy. Jeremías capítulo 6 y el versículo 16. Dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. El Señor, a través del profeta Jeremías, le estaba diciendo, hermanos, al pueblo: paraos en los caminos. ¿Por qué le estaba diciendo así el Señor a través de Jeremías? Que se pararan, que miraran y que preguntaran cuál sea el buen camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. La palabra de Dios dice, hermanos, que hay muchos caminos, y por eso el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Cuando nosotros hacemos referencia a este versículo, hermanos, el Señor se está refiriendo exclusivamente al día de reposo. Caminamos un poquito más en la Biblia y en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, hermanos queridos, el pueblo de Dios estaba violando el sábado. Capítulo 17 y el versículo 21. Miren lo que dice. Dice el Señor: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Con esta referencia y esta desobediencia, hermanos, del pueblo de Israel, el Señor le dijo a Jeremías: dile al pueblo que pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. En otras palabras, cómo deberían de guardar el sábado los hijos de Dios. La importancia de cómo guardar el sábado, hermanos, de parte de los hijos de Dios. ¿Y saben por qué le titulé así a este tema? Porque muchas veces se predica, hermanos, en los púlpitos acerca del sábado. Muchas veces se predica acerca de la marca de la bestia. Y muchos de nosotros conocemos, hermanos, cuál es la marca de la bestia, o por lo menos cuál va a ser la marca de la bestia. Y la marca de la bestia va a ser el día domingo, la imposición del día domingo. Y muchos están preocupados hoy en día por la imposición de la marca de la bestia, pero pocos son los que están preocupados por cómo deben guardar el día de reposo. ¿Me están entendiendo? Muchos están preocupados porque hay predicadores internacionales que dicen: hermano, la marca de la bestia, la imposición del domingo viene pronto. Y eso es cierto. Nadie tiene por qué dudar, hermanos queridos, de que eso va a venir, porque se han dado, hermanos, leyes dominicales en todo el mundo, en diferentes lugares. Y la marca de la bestia va a ser impuesta un día. Pero lo que hoy en día se está olvidando el pueblo de Dios, hermanos, es cómo debe guardar el sábado. ¿Me explico? Hay muchos cristianos que son sabáticos, pero que están transgrediendo
sábado? Algunos lavan trastes el sábado, algunos barren el sábado, algunos trapean el sábado, algunos van a la escuela y violan el sábado. Hermanos, infinidad de actividades que hoy en día el cristiano hace en sábado. Vamos a leer varios libros, como es Joya de los Testimonios, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Testimonio para la Iglesia en el capítulo 2 y en el capítulo 6. Y vamos a leer, hermanos, cuál es la manera de prepararnos para un día confrontarnos con Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes quisieran irse al cielo? Es más, les hago una pregunta. ¿Lavarán trastes en el cielo? Díganme ustedes. ¿Trapearán en el cielo? ¿Barrerán en el cielo? ¿Viajarán en el cielo? Esa es una pregunta realmente importante. Voy a hacer 5 preguntas. La primera es: ¿el sábado es importante para Dios, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Amén, ¿verdad? El sábado, hermanos, es un día importante para Dios. Pero ahora la siguiente pregunta, escuchen bien lo que dice la siguiente pregunta. ¿Qué tan especial es para Dios el sábado? ¿Qué tan especial es el sábado para el Señor? Si el Señor, el día de reposo es muy importante, ahora la pregunta es: ¿qué tan especial es para el Señor? ¿Tendrá algún significado especial para Dios que nosotros estemos aquí congregados para guardar el sábado? ¿Tendrá algún significado especial si el Señor se lo dejó a Adán y a Eva en el huerto del Edén después de los 6 días de la creación y le dijo, ¿verdad? Acuérdate del día de reposo. En 6 días hizo Jehová todos los cielos y la tierra, pero en el 7º día reposó el Señor. ¿Qué tan especial será el sábado, hermanos? En esta noche vamos a aprender algunas cosas. Escuchen bien esta tercera pregunta. ¿Se puede realizar algún trabajo santo en el día santo del Señor, hermanos? Imagínense la pregunta, la magnitud de la pregunta. ¿Se puede realizar un trabajo santo en el día santo del Señor, en el sábado? ¿Qué dicen ustedes, verdad? Hermanos, este tema es para aprender, para edificarnos, ¿verdad? Yo sé que hay cosas que nos van a doler, porque tal vez no lo estamos haciendo. Pero lo importante, hermanos, es que edifique su vida. Que ustedes entiendan, hermanos, cuán importante, hermanos, es el sábado para el Señor. Por eso las preguntas, hermanos, están muy certeras y al punto, ¿verdad? Y esta tercera pregunta que yo analicé aquí es: ¿se puede realizar algo santo en el día santo del Señor, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede realizar algo especial en el día del Señor? Es más, ¿se puede realizar algún trabajo secular en el día del Señor? Miren, hermanos, qué interesante. Cuarta pregunta. Si es especial para Dios, suponiendo que sea especial para Dios, vamos a suponer que sí, ¿debería ser el sábado algo especial para nuestra vida también? ¿Qué dicen ustedes? Si el sábado es especial para el Señor, ahora, ¿el sábado debería ser especial para nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Amén. Ahora, la última pregunta. ¿Podemos ayudar al prójimo en el día sábado, hermanos? Vamos a aprender muchas cosas en esta noche. Vamos a abrir, hermanos, nuestra Biblia. Quédense con esas preguntas en su mente, ¿verdad? Y vamos a ir descubriendo qué es lo que quiere el Señor, hermanos, respecto al sábado. ¿Será muy estricto el Señor para el sábado? ¿O será que podemos hacer lo que nosotros queramos? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo. Abran su Biblia, hermanos, en el libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 31. En el versículo 12. Miren qué interesante, hermanos, lo que dice la palabra de Dios aquí. En el versículo 12 el Señor dice: habló además Jehová a Moisés diciendo. Éxodo 31, 12. Habló además, hermanos,
Además de lo que ya le había dicho el Señor a Moisés, habló además Jehová a Moisés diciendo, o sea, ¿qué le había dicho a Moisés? ¿Qué había hablado el Señor antes de estas palabras del versículo 13? ¿Qué le había dicho el Señor antes de eso? Cuando nosotros, hermanos, vamos al capítulo 19 de Éxodo, no abran su Biblia en el capítulo 19, porque es muy largo. Nada más les voy a explicar. En el capítulo 19, hermanos, el Señor le dijo a Moisés, después de los 50 días aproximadamente de haber llegado al monte Sinaí, le dijo el Señor, santifica al pueblo hoy y mañana, porque mañana en el tercer día yo me manifestaré delante del pueblo, así le dijo el Señor. ¿Por qué se iba a manifestar Dios delante del pueblo? Porque el Señor tenía algo especial y preparado para el pueblo. ¿Y saben qué era? El Señor iba a dar al pueblo los 10 mandamientos. El Señor Jesús iba a manifestar al pueblo con los 10 mandamientos. En el capítulo 20 de Éxodo, hermanos, el Señor le iba a dar a Moisés los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios. Después de haberle dado los 10 mandamientos al Señor, en el capítulo 21 de Éxodo, al capítulo 24 exclusivamente, el Señor le dio diferentes leyes, hermanos, a Moisés para el pueblo. ¿Y cuáles eran estas leyes? Una de ellas eran las leyes civiles para el pueblo. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de leyes civiles, son las leyes que hoy en día nosotros también nos gobiernan. Nuestros gobernantes, nuestras autoridades, el gobierno mexicano, el gobierno chiapaneco, el gobierno de Coita, hermanos, tienen leyes civiles que gobiernan para la tranquilidad y la seguridad de este pueblo. Así que antes de que bajara el Señor, bajara Moisés del monte Sinaí, el Señor le dio leyes civiles también a Moisés, le dio leyes judiciales, hermanos. Las leyes judiciales son aquellas que regulan o que regulaban en ese tiempo, hermanos, las actividades ilícitas del pueblo. Porque también, hermanos, en el pueblo de Israel había ladrones, también habían adúlteros, también habían mentirosos, y había gente de todo tipo, hermanos, que el Señor se dio la obligación de darle a Moisés leyes judiciales, hermanos. Y no solamente eso, hermanos, sino le dio otro tipo de leyes, como las leyes sanitarias, hermanos, que encontramos en el libro de Números. Así que Moisés agarró un libro, dice la palabra de Dios, y escribió esas leyes, hermanos, en un libro especial. No me voy a dedicar, hermanos, a leer todo eso, porque Moisés recibió la instrucción de esas leyes. Pero miren qué interesante. En el capítulo 25 de Éxodo, al capítulo 31 de Éxodo, el Señor le dio una instrucción especial a Moisés. Vamos a abrir ahora sí la palabra de Dios en el capítulo 25 y el versículo 8. Y miren qué interesante. Si nosotros comenzamos a leer desde el versículo 1, encontramos todas las ofrendas que el pueblo de Israel debió de haber traído, hermanos, para la edificación del santuario. Así que cuando llegamos al capítulo 25 y el versículo 8, el Señor le dio instrucciones especiales al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y miren qué dice el versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Díganme ustedes qué instrucciones les estaba dando el Señor al pueblo de Israel. ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Moisés y también al pueblo? Que le hicieran ¿qué cosa? ¿Un qué? Que le hicieran un santuario. Cuando nosotros leemos, hermanos, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 31 y el verso 11, hermanos, el Señor le da instrucciones a Moisés para que el pueblo edificara, hermanos queridos, un santuario. Hay tres cosas bien importantes que debemos notar aquí. La primera, la palabra harán. El Señor le dijo, harán un santuario para mí. La palabra harán, hermanos, significaba urgencia para la creación de ese edificio.
Y ya hemos aprendido algo acerca de eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hemos hablado mucho del santuario. El santuario era algo así como este edificio con un patio, ¿verdad? Un patio de 100 codos. El santuario tenía también una longitud. Y ese santuario, ese tabernáculo que estaba dentro del patio, hermanos, tenía una división que dividía al lugar santo y al lugar santísimo. Pero a ese lugar el Señor le dijo, y escuchen bien esto es muy interesante, hermano. El Señor le dijo al pueblo: me harán un santuario. La palabra harán implicaba urgencia. Apréndanselo esto, porque vamos a tocar una palabra que se llama expeditiva. La palabra expeditiva significa sin estorbo, hermanos, que no debía haber estorbo para hacer el santuario. Más adelante lo vamos a tocar. Así que cuando el Señor le dijo: háganme un santuario, el Señor les estaba diciendo al pueblo de Israel y a Moisés: me urge que me hagan un santuario. No tienen por qué pararse al construir ese santuario. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando construimos este templo? ¿Cuánto tiempo nos llevó para construirlo? Nos llevó aproximadamente un mes y una semana, ¿verdad? Y trabajamos durísimo para hacer este templo. Vinieron los albañiles, vinieron los que edificaron, hermanos, y trabajaron duro, hermanos, para edificarlo, porque nos surgía. Lo mismo pasaba, hermanos, en el tiempo de Israel. El Señor le dijo: me urge este santuario, porque yo quiero habitar en medio de ustedes. ¿Saben, hermanos, cuál era el plan del Señor para edificar el santuario? Era el mismo plan que nosotros teníamos con este templo. El Señor, al hacer el santuario, Él quería bajar su presencia, hermanos, para habitar en medio de su pueblo. Imagínense qué interesante. Que el mismo Dios del cielo bajara, hermanos, para estar delante de la presencia de su pueblo. Y el Señor le dijo al pueblo: háganme un santuario, yo quiero habitar en medio de ustedes. Pero déjenme explicarle algo más interesante también. La palabra santuario, y escuchen bien esto, apréndanse, la palabra santuario viene de una palabra hebrea que es la palabra Kodesh. Apréndanse. La palabra Kodesh, hermanos, se usó por primera vez, y escuchen bien, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, el versículo 3. Abran su Biblia. Y miren para qué se utilizó esta palabra. Génesis capítulo 2 y el versículo 3. Ahí es la primera vez que encontramos la palabra Kodesh. Y miren lo que dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. O sea que la palabra santificar es la palabra Kodesh. Por eso la Biblia dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Ahí apareció por primera vez, hermanos queridos, la palabra Kodesh. Ahora les hago una pregunta. Díganme ustedes qué significa la palabra Kodesh. A ver. La palabra Kodesh significa santo. O sea que el santuario era un Kodesh, era un lugar santo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Este edificio es un lugar santo, hermanos. Y el santuario que mandó a construir el Señor por medio de Moisés, el Señor dijo que debía ser un lugar, ¿qué cosa? Un lugar santo. Un lugar especial para que el Señor se reuniera, hermano, con su pueblo. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? ¿Qué significa la palabra santo? Muchas veces lo hemos mencionado, hermanos. ¿Qué significa? A ver, díganme ustedes. ¿No se acuerdan? ¿Qué significa la palabra santo? A ver. Apartar algo o a alguien, escuchen bien, para un uso sagrado o santo. Amén. Por eso, hermanos, cuando vinieron a dedicar este templo, el hermano que predicó dijo, ¿verdad?, que este templo era para un uso sagrado, especialmente para la obra de Dios y para todo aquello que sirviera para honrar a Dios. Así que la palabra santo, hermanos, el santuario era un lugar especial
Era un lugar apartado para un uso sagrado, hermanos. El pueblo de Dios nada más debería realizar servicios especiales en ese lugar. No iban a hacer otra cosa, porque el santuario, hermanos, era un lugar santo, un lugar especial. Ahora, fíjense bien lo que vamos a estudiar en esta tarde. El Señor, en el libro de Éxodo, en el capítulo 25 al capítulo 31, le dio todas las instrucciones, hermanos, al pueblo de Israel. Pero en el versículo 12 de Éxodo 31, miren lo que dice. Habló además Jehová a Moisés diciendo: aparte de todas las instrucciones que le había dado el Señor al pueblo de Israel por medio de Moisés, habló otras palabras el Señor. Y eso fue mucho antes de que Moisés bajara, unos momentos antes de que Moisés bajara del monte Sinaí. Porque en el versículo 18, miren lo que dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Pongan atención en esto. Moisés estaba platicando con Dios. Dios le estaba dando instrucciones, hermanos, para su pueblo. Le había dado leyes civiles, leyes judiciales, leyes ceremoniales, la instrucción para la construcción del santuario. Le había dado todo ese tipo de reglamentos a Moisés. Pero cuando el Señor terminó de platicar con Moisés, hermano, agarró las 2 tablas de piedra y se las entregó en su mano, porque esas tablas de piedra eran escritas con el dedo de Dios. ¿Ok? Pero miren, hermanos, qué pasó momentos antes de entregarle las tablas de piedra el Señor a Moisés. Vamos a leer Éxodo capítulo 31 y el versículo 13. Miren qué dice. Dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, y pongan atención en esto, Éxodo 31, 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Miren lo que dice la palabra de Dios: porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Les hago una pregunta especial, hermanos, en esta noche. El sábado, según la palabra del Señor, hermano, ¿qué dice ahí en la Biblia? Que es una señal al pueblo por vuestras, ¿qué cosas? Por vuestras generaciones. Cuando nosotros abrimos la Biblia en el libro de Ezequiel, y mira lo que dice el libro de Ezequiel, este es el libro de Ezequiel, en el capítulo 20. Ezequiel en el capítulo 20. Y en el versículo 12, mira lo que dice: y les di también mis días de reposo, dice Ezequiel, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifica. O sea que el día de reposo es una señal. Amén, hermanos. Y es un día que santifica el Señor para santificarnos también a nosotros. Amén, hermanos. Ahora mira lo que dice el versículo 20: santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ezequiel, hermanos, nos hace una referencia especial y nos dice, hermanos, que el día de reposo es una señal entre él y su pueblo. Amén, hermanos. Es una distinción especial. Es algo realmente que distingue, hermanos, al pueblo del Señor. Amén. Pero digan una cosa: cuando aquellas personas van a la escuela y les llega la tarde, hermanos, y vienen corriendo, hermanos, al templo,
y ya se ocultó el sol en el día de reposo, hermanos, ¿realmente significa una señal para ellos? Cuando aquel ser humano, hermanos, no prepara su corazón para hacer el preparativo, para recibir el santo día del Señor, hermanos, ¿será una señal realmente para esa persona? Si un día nosotros nos encontraran trabajando, voy a poner mi ejemplo, ¿verdad? Y yo dijera aquí en el púlpito, miren hermanos, el sábado es una señal porque me identifica con Dios. Pero alguien se parara y me dijera, hermano, el sábado pasado te vi trabajando. ¿Verdad que no sería una señal? El Señor identifica a su pueblo cuando el pueblo realmente glorifica su nombre, guardando específicamente el sábado. ¿Amén, hermano? Y hermano, vamos a aprender muchas cosas. Yo traigo una Biblia ahí que es la Biblia del oso. Y esa Biblia dice unas palabras muy serias y muy ciertas. Sigamos leyendo. Éxodo 31, versículo 13. No hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Miren lo que termina diciendo este versículo. Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifica. Les voy a hacer una pregunta. Díganme ustedes, cuando venimos el sábado a la iglesia, ¿qué quiere hacer el Señor con nosotros? A ver, hermano, santificarnos. Amén. Cuando venimos el sábado, hermanos, a la iglesia, ¿qué quiere hacer el Señor con nosotros? Santificarnos. Ahora, les voy a hacer otra pregunta. ¿Y cuál es la manera de santificarnos? Díganme ustedes, ¿cuál es la única manera de santificarnos? ¿Perdón? Apartarnos de lo malo, sí. Pero hermanos, ¿saben cuál es la única manera de santificarnos? Vamos a leer el libro de Lucas, en el capítulo 10 y el versículo 38 al 42. Miren qué interesante. Aquí encontramos la historia de dos mujeres. Escuchen bien esto. La historia de dos hermanas, amigas muy especiales del Señor Jesús. La historia de Marta y la historia de María. Y miren qué interesante. Vamos a leer el versículo 38. Dice así. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Cómo se llamaba la mujer, hermanos? Marta, ¿verdad? Y cuando vio que venía el Señor Jesús a su casa, tocó la puerta el Señor Jesús. Marta inmediatamente, hermanos, salió corriendo a recibir a ¿quién? Al Señor Jesús. ¿Conocía Marta a Jesús? ¿Verdad? Cuando lo vio y le dijo, Señor, qué bueno que has venido a mi casa. Abrió la puerta de par en par. Y miren qué interesante. Esta tenía una hermana que se llamaba ¿cómo? María. Y miren qué importante, hermanos, lo que está diciendo aquí. La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía ¿qué cosa? Oía su palabra. Esto es realmente significativo. Porque cuando estudiamos, hermanos, esta historia, hermanos, no se está refiriendo al mundo secular que no conoce a Jesús. Esta historia, hermanos, se está refiriendo al mundo cristiano que conoce a Jesús. ¿Me explico? Marta representa un tipo de cristianos y María representa otro tipo de cristianos. Marta le abrió las puertas al Señor Jesús, pero cuando María vio al Maestro, ¿qué hizo? Sentándose a sus pies, ¿qué cosa? ¿Oía qué? Oía su voz. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando María vio al Señor Jesús, hermanos, se sentó a los pies de Jesús y Jesús empezó a hablar con él, con ella.
Y ella empezó a escuchar la voz atentamente, hermanos, de Jesús. Déjame una pregunta. ¿Creen que la María se durmió cuando Jesús estaba hablando? Díganme ustedes. ¿Estaba ansiosa María de tener a Jesús, hermano, en su corazón, sí o no? Hermanos, y cuando María escuchó la voz de Jesús, ¿se durmió o no se durmió? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para no dormirnos cuando estamos escuchando la voz de Dios? Díganme. Descansar orando. ¿Me explico? ¿Sabían, hermanos, que nosotros somos muy prudentes en cuanto al guardar el sábado del Señor y en cuanto a tener una relación especial con Cristo? Le dedicamos tanto tiempo, hermanos, al trabajo secular, al mundo, al cansancio, hermanos. Nos trabajamos tanto, hermanos, nos cansamos tanto, hermanos, que cuando venimos al templo, ¿qué estamos haciendo? Estamos durmiendo, ¿verdad? Yo me quiero imaginar a una María, hermanos, que cuando vino Jesús y Jesús empezó a hablar, hermanos, y María empezó a cabecear, ¿verdad? ¿Se imaginan así a María? ¿Cómo se imaginan a María? Díganme ustedes. ¿Cómo estaba María, hermanos? Atenta a qué? A la palabra. Amén. Y mire lo que sigue diciendo. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, se enojó. Se enojó porque María estaba sin hacer nada escuchando al Señor Jesucristo. Y Marta estaba haciendo quehaceres. Yo me imagino, hermanos, que Marta estaba haciendo la comida para atender al Señor Jesús. Una pregunta, ¿era malo eso, sí o no? ¿Cómo miraba Marta a María? ¿Cómo miramos nosotros el cristianismo, hermanos, nuestra comunión con Cristo? Díganme ustedes. Marta decía, Señor, le dijo, yo estoy aquí afanada, tratando de darte la mejor comida, de limpiarte la mesa, de ponerte una silla, de atenderte lo mejor posible. Y que no te das cuenta, mira lo que dice. Que no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues, Señor, que me ayude. Mira la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús, ¿cómo le dijo Jesús a Marta? Marta, Marta, le dijo. ¿Saben, hermanos, por qué se pronuncia dos veces el nombre de Marta en este párrafo de la Biblia? Cuando nosotros vamos a la historia de Moisés, hermanos, en el capítulo 3, el Señor le dice, Moisés, Moisés. Y cuando encontramos a otros personajes, hermanos, en la Biblia, el Señor le repite dos veces su nombre, hermanos. ¿Saben por qué repite el Señor dos veces su nombre? Porque el Señor tenía un conocimiento específico de la mente y del corazón de esos seres humanos. Ahora, ¿conocía especialmente a Marta? Sí. ¿Te conoce a ti como eres? También. ¿Me conoce a mí el Señor? Sí. Y cuando Marta se apresuró y le dijo, Señor, que no te da pendiente, no te da cuidado, que yo estoy tratando de atenderte lo mejor posible, y mira esta floja, está a los pies de ti, escuchando la voz. Porque así le dijo Marta, hermano. María estaba quietecita, hermano, escuchando la voz del Señor. Amén. Y Marta estaba afanada en las cosas de este mundo. Le hago una pregunta. ¿Eran cosas del mundo? ¿Acaso no estaba tratando de atender Marta a Jesús? ¿Y por qué el Señor Jesús le dijo, afanada estás con las cosas de este mundo? ¿Acaso no diríamos, verdad, que el Señor Jesús fue un poco cruel con lo que estaba haciendo Marta? ¿Saben, hermanos, que no? Porque el Señor Jesús le dijo a Marta, mira Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. En otras palabras, hermanos, el Señor Jesús le dijo, Marta, estás perdiendo, ¿qué cosa? El tiempo. Tratas de impresionarme con tu trabajo. Tratas de ganarme mi voluntad con lo que estás haciendo, con darme un buen servicio. Pero te voy a decir una cosa, Marta, y mira lo que le dijo el Señor Jesús. Pero solo una cosa es necesaria, le dijo el Señor. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Díganme ustedes, hermanos, cuál era la buena parte que había escogido María. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el escuchar a Jesús es un deleite, hermanos? María tenía el privilegio, hermanos, de tener a Cristo Jesús en persona. Marta tenía el privilegio de tener a Jesús en persona. Nosotros hoy en día tenemos el privilegio, hermanos, de tener la palabra de Dios aún todavía en el tiempo en el cual estamos viviendo. Y es un privilegio, hermanos, de escuchar la palabra de Dios. Imagínense en ese tiempo María escuchando a Jesús directamente, hablándole, hermano, a sus oídos. Y el Señor Jesús le dijo: mira, Marta, estás perdiendo el tiempo. Hay cosa más importante en esta vida. No hay cosa más importante en esta vida que escuchar la voz de ¿quién? ¿La voz de qué? La voz de Jesús. Amén. Y María le dijo: ha escogido la buena parte y no le será quitada. Miren qué interesante. Vamos a leer el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Miren, hermanos, qué es lo que pide el Señor para que nosotros seamos santos. Capítulo 4. El Señor le dice al pueblo de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Versículo 5, mira lo que dice. Ahora pues, le dice, ¿cómo dice la Biblia ahí, hermano Julio? Si vieres oído, ¿qué? A mi voz. ¿Cómo le está diciendo, hermanos, el Señor al pueblo? Si vieres oído, ¿qué? A mi voz. ¿Saben, hermanos queridos, por qué nosotros a veces no sabemos obedecer? Porque en vez de sentarnos a los pies de Cristo, estamos perdiendo el tiempo tratando de servirle a Cristo. ¿Cuál es la mejor parte, hermano? ¿Servirle a Jesús o escuchar qué cosa? O escuchar su voz. Amén. ¿Saben por qué, hermanos, escuchar la voz de Jesús al Señor le importa tanto? Porque cuando nosotros nos sentamos atentamente, hermanos, a escuchar la voz de Dios, nosotros aprendemos las instrucciones para trabajar con Cristo. No es al revés. Marta estaba haciendo las cosas de este mundo, en todo lo que hacer, se preocupaba tratando de impresionar la vida de Cristo, cuando María se acercó y escuchó la voz de Dios. Y ese mismo consejo, hermanos, el Señor se lo dio al pueblo de Israel. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 7. Jeremías, capítulo 7. Y el versículo 20 en adelante. Mira lo que dice. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Versículo 22. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, dice el Señor, diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. ¿Qué le había mandado, hermanos, el Señor al pueblo de Israel? Que escuchara ¿qué cosa? Que escuchara su voz. Que pusiera atención, hermanos. Si hay algo, hermanos, que el Señor le agrada, hermanos, de los seres humanos, es que nosotros estemos atentos. Amén. Por eso en el capítulo 31 de Éxodo, vamos a volver a Éxodo, capítulo 31, mira qué interesante. El Señor le dijo: mis sábados serán señal entre mí y ustedes, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ahora,
El Señor dice que en el sábado quiere, ¿qué cosa? Santificarnos, amén. El Señor quiere santificar nuestra vida, quiere que nosotros seamos santos en el día santo del Señor, amén. Pero si yo, hermanos, en este día especial agarro mi carro, ¿verdad? Y empiezo a viajar y me voy 3 horas y viajo, hermanos, a una ciudad. Díganme ustedes. Y me olvido, hermanos, de estar en el templo con Dios y tener una comunión especial como lo tuvo María. ¿Se estaría santificando mi vida? No. Porque la única manera, hermanos, de santificar nuestra vida, ¿cuál es? Teniendo una comunión especial, ¿con quién? Con Cristo. ¿Se dan cuenta? Si mi mente, hermanos, yo vengo al templo del sábado y me olvidé de hacer un pago en mi negocio, me olvidé, ¿verdad?, que alguien iba a comprarme un mueble, y vengo al templo y estoy en cuerpo y alma en el templo, hermanos, pero mi mente, hermanos, está en el negocio. Y cuando el predicador está hablando, y cuando el hermano pasó y leyó esta lectura y dijo, quiero leerla para que ustedes también lo entiendan como yo lo he entendido, pero mi mente está fuera de este templo, aunque mi cuerpo esté aquí. Díganme ustedes, ¿el Señor me está santificando, sí o no? ¿Verdad que sí? Por eso, hermanos, yo sé que muchos de ustedes llegan tal vez, o han llegado o fueron a los campamentos, hermanos. Y me daba tristeza, hermanos, cómo jóvenes, hermanos, se iban, hermanos, saliendo de la escuela, iban corriendo, hermanos. Se ocultaba el sol y llegaban, hermanos, después de la puesta del sol del día sábado y empezaban a armar su carpa, hermanos, cuando esa alma debería estar a los pies de ¿quién? A los pies de Cristo. ¿Sabían que esos jóvenes no se estaban santificando, hermanos? Porque la única manera de santificar nuestra vida es estar a los pies de ¿quién? A los pies de Cristo, escuchando ¿qué cosa? Y de repente, hermanos, en esos campamentos llegaban 1500 almas. Imagínate. Y pobres hermanitas, hermanos, los ponían a hacer comida para 1500 almas, o los ponen todavía. Te voy a poner un ejemplo serio y sincero, hermanos. Imagínate que un día llegas a la casa y tu servidor estaba barriendo el patio, lavando los trastes, y tú llegas y me dices, mira, hermano Roger, es que yo quiero platicar contigo, ¿verdad? Y yo te digo, ¿sabes qué, hermano? A ver, dime, platícame mientras yo hago mis quehaceres, ¿verdad? Y tú empiezas a platicar y yo todo te digo que sí, ¿verdad? Todo te muevo la cabeza y digo que sí, y de repente al último te pregunto, a ver, hermano, ¿de qué me estabas hablando? Hermano, ¿estábamos teniendo comunicación? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Imagínense esas mujeres que están lavando traste, comida, haciendo comida para 1500 gentes, haciendo apresurado, hermanos queridos. Un día le dije al pastor, hermano, eso es pecado, están violando el sábado. Tú bien lo sabes, me dijo. Pero no hay otra cosa que hacer, me dijo. Hay muchas cosas que hacer. Porque esas mujeres lavando el traste, hermano, lavando la comida, haciendo la comida, preparándolo para mí, díganme ustedes, ¿están santificando a esa gente? ¿En dónde está su mente esa mujer? En la comida. Mientras uno, entre comillas, están preparando, escuchando un sermón, pobres mujercitas y algunos hombres acarreando agua, comprando comida, comprando tortilla, hermano, olvidándose que el día sábado es un día especial para santificar. Y les hago una pregunta, ¿cuál es la única manera de santificar? ¿Escuchando la voz de quién? ¿Qué caso quiere venir a la iglesia y que nuestra mente esté perdida en nuestros negocios? ¿Se da cuenta? Por eso cuando María llegó a los pies de Jesús, hermanos, se regocijó con María. Porque díganme ustedes, ¿les gustaría que ustedes me estén hablando y que yo esté abriendo la boca para otro lado?
¿Verdad que no? ¿Qué nos gusta cuando alguien nos está hablando? Que lo escuchemos, ¿verdad? Hay técnicas para una persona que sabe escuchar. Mirar a los ojos, ¿verdad? Hablarle directamente a la persona. Y qué agradable es una conversación así, ¿verdad? Pero cuando tu esposa, ¿verdad? Tú estás platicando ahí, abriendo la boca como loco, ¿verdad? Y tu esposa está haciendo otra cosa, no hay comunicación. Por eso los matrimonios no se entienden, hermanos. Porque mientras la esposa está hablando, tú estás haciendo otra cosa. Mientras el esposo está platicando y te dice, mamita, mira, quiero platicar contigo, ponme atención. Tú dale, platica, dime lo que quieras, ¿verdad? Y siguen barriendo. ¿Creen que hay comunicación así? ¿Verdad que no? Por eso, hermano, el sábado dice es para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Y cómo nos va a santificar el Señor en el día sábado? Poniendo, ¿qué cosa? Atención a la palabra de Dios. Amén. Miren lo que dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Miren, hermanos, qué interesante. Nosotros no nos santificamos trabajando el sábado, aún estemos haciendo un servicio para Dios. El ser humano no se santifica, hermanos, comprando tortilla, comprando pozole, hermanos, el sábado. La única manera, hermanos, de santificarnos, hermanos, es poniendo atención al Señor. Amén. Miren lo que dice Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 23. Mira qué interesante. El mismo Dios de paz os santifique, ¿por qué? Por completo, todo vuestro ser, todo vuestro espíritu, toda vuestra alma, todo vuestro cuerpo, para que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchos cristianos no entienden lo del sábado. Por eso muchos cristianos estudian el viernes en la noche, hermanos, violando el sábado. Por eso muchos cristianos lavan el sábado, barren el sábado, trapean el sábado, porque no han entendido, hermanos, que lo que el Señor quiere es una relación personal con Él en este día. Amén. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, volvamos a Éxodo, al capítulo 31. Mira lo que dice el Señor. Éxodo, capítulo 31 y el versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ahora les hago una pregunta. ¿Para qué sirve, hermanos, el sábado? Para santificar. Segunda pregunta. Pero ¿cuál es la única manera de santificarnos el sábado? ¿Trabajando el sábado o escuchando la voz de Dios? Escuchando la voz del Señor. Amén, hermanos. Versículo 14. Miren qué dice. Así que guardaréis, dice la palabra de Dios, el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Estas palabras, hermanos, resonaban muy serias, hermanos, para el pueblo de Israel en ese tiempo. El Señor le dio una advertencia a Moisés y le dijo: aquellos que profanen el sábado, de cierto morirán. Voy a leerte la Biblia del oso. Esta Biblia es una Biblia que está en latín. Mira lo que dice el versículo 14 en esta Biblia. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. Yo estoy traduciendo el latín, ¿verdad? No sé latín, pero lo estoy traduciendo. Los que lo profanaren, mira que dice,
morirán. ¿Entendiste eso? El que profane el sábado, dice esta Biblia, muriendo morirán. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su cuerpo. Mira, hermano, me llamó la atención esta Biblia, porque la Biblia dice que aquella persona que profanaba el sábado, muriendo iba a morir. Yo siempre me he hecho esta pregunta. ¿Por qué dice la palabra de Dios en esa Biblia, en la Biblia del oso, que aquel que profane el sábado muriendo morirá? Te voy a poner un ejemplo. Vete al libro de Números, en el capítulo 15. Mira qué dice la palabra del Señor. Por eso es importante, hermanos, este estudio, porque nosotros tenemos que aprender a guardar el sábado, porque el Señor no va a llevar a ningún violador del sábado, hermanos, al cielo. Aquellos que hayan profanado el santo día del Señor, hermanos, no los va a llevar, los va a aniquilar en su venida. Versículo 32, Números 15, 32. Miren qué dice. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer a ese hombre. Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. ¿Cómo dijo el Señor, hermanos? Que muera. ¿Y cómo dice la Biblia del oso? ¿Muriendo qué? Muriendo morirá. Hay gente, hermano, que llega el sábado a la iglesia, y hay gente que llega a mediodía y en la tarde se va a trabajar. Hay gente que se va a la escuela, hermanos, jóvenes que se van a la escuela, hermanos, y ven que ya es tarde, hermanos, y les agarra la tarde y dice: Dios me va a perdonar. ¿Dice Dios eso, hermanos? No. ¿Por qué dice la Biblia del oso muriendo morirá? ¿Saben por qué? Porque un hombre que ya está muerto, violando el sábado, de todos modos va a ¿qué? De todos modos va a morir. ¿Están entendiendo eso? O sea que si tú te dedicas a lavar trastes el sábado y dices que no es malo, de todos modos vas a morir. Ya estás muerto y muriendo ¿qué? Muriendo morirás. Si yo, siendo un guardador del sábado, hermano, hago mi negocio el sábado, no quiere decir que por eso, hermanos, no me va a pasar nada. La Biblia del oso dice: muriendo ¿qué? Muriendo morirá. Qué triste, hermanos, que siendo conocedores de la ley del sábado, muchos cristianos adventistas, hermanos, cuando venga Cristo, recibirán su propia paga. ¿Están entendiendo? Realmente el mensaje es difícil. Pero mire lo que sigue diciendo, versículo 35. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Era un hombre que había violado por primera vez el sábado, que había cortado leña? No. ¿Y por qué yo digo que no? Porque cuando nosotros leemos el contexto en la Biblia, miren lo que dice el capítulo 29, versículo 29 de Números 15. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Hermanos, y la palabra hierro significa por ignorancia, hermanos. O sea, cometer un error de hierro o cometer un error de ignorancia, hermanos, eso tiene una ley específica en aquel tiempo. ¿Saben cuál era la ley específica? Vamos al libro de Levíticos, en el capítulo 4, miren lo que dice. No nos apartemos de Éxodo, pero miren qué dice Levíticos capítulo 4 y el versículo 27. Miren qué dice: si alguna persona del pueblo pecare por hierro,
haciendo algo contra los mandamientos de Jehová en cosa que no se ha de hacer ni delinquiere. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Por eso el libro de Números, capítulo 15, versículo 29 dice: el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Cuando alguien pecaba por hierro, agarraba su corderito, su cabrito, su animalito, lo llevaba al santuario, ponía sus manos, confesaba su pecado y luego lo sacrificaba. Pero ese pecado era un pecado de, ¿cómo dijimos? De ignorancia. El apóstol San Pablo, hermanos, en el capítulo 9 de Hebreos, miren lo que dice. Vayan a la Biblia. ¿Y saben qué significa un pecado de ignorancia? Un pecado por hierro es un pecado, hermanos, que no tenemos previsto. El adulterio, hermanos, no es un pecado por hierro. El adulterio, hermanos, es un pecado que se viene planeando, hermanos, en la mente de todos los seres humanos. Y dice el apóstol Juan, hermanos, que ese es un pecado de muerte, porque es un pecado que se viene planeando. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9 y el versículo 7. Pero en la segunda parte dice: solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, que cuando alguien ignora algo y no lo sabe y comete pecado, el Señor lo perdona. Amén, hermanos. Por eso es difícil la palabra de Dios. Y el Señor le dijo a Moisés: para el extranjero y para el judío, una misma ley tendréis. Para aquellos que pecaren, ¿por qué? Por hierro. En otras palabras, para aquellos que se les resbalaron, ¿verdad? Y cometieron un error. Para aquellos que no tenían previsto, ¿verdad?, pecar, pero la tentación llegó y pecaron. Entonces aquella persona agarraba un animalito y lo mataba. Pero miren qué dice el versículo 30. Números 15:30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia. Aquí está lo tremendo. La soberbia es cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Así dice Santiago, hermanos. Capítulo ¿qué? 4, versículo ¿qué? No me acuerdo, hermanos, se me olvidó. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Le es pecado, dice Santiago. Ese es el pecado de soberbia. El soberbio, hermano, que le dijeron: hermano, no lo hagas. Ya fuiste a cortar leña el sábado pasado, ya no vuelvas a ir a cortar leña. Ya cortaste leña 5 sábados, ya no lo hagas. Va a haber una ley para ti. Sin embargo, ese hombre dice que siguió cortando, ¿qué cosa? Siguió cortando leña. Y le dijo al Señor: ni me interesas tú, ni me interesa tu ley. Ni me importa tu sábado. Yo voy a cortar leña porque tengo una necesidad. Tengo que llevar comida a mi casa. Tengo que llevar alimento a mis hijos. Tengo que trabajar el sábado. Y cuando el Señor lo vio, dijo: este hombre es un soberbio, porque está cortando leña en un día especial. Irremisiblemente, ¿cómo dijo? ¿Que qué? Que muera. Lo sacaron del pueblo, fue cortado del pueblo, la gente se reunió, tomó piedra, ¿y qué cosa pasó? Y lo mataron. Me gustaría seguir avanzando, pero creo que lo vamos a dejar ahí. Voy a repetir nada más las preguntas. Miren, hermanos, yo sé que hay maldición para aquel que no guarda fielmente el sábado, pero también hay bendición para los fieles del Señor. Amén. Y ahorita estoy diciendo todo lo malo que hay,
Pero vamos a concluir, hermanos, diciendo todo lo bueno para aquellos que queremos ser fieles a Dios. Amén. La primera pregunta que les hice es: ¿el sábado es importante para Dios, hermanos? Imagínense si mató a un hombre, hermanos. Mandó a matar a un hombre, hermanos, que estaba cortando leña. ¿Cómo no va a ser importante el sábado, hermanos? Imagínense, hermanos, que el pueblo de Dios preguntara, ¿verdad? Y dijera: oye, pero allá había una mujer que estaba lavando trastes y estaba barriendo su casa, ¿qué le hacemos? Y que se aplicara la misma ley de ojo por ojo y diente por diente que se aplicaba con Moisés, hermanos. ¿Qué creen que pasaría con todos nosotros? Díganme ustedes. ¿Ah? ¿Será que moriríamos o no? A veces abusamos de la misericordia de Dios, ¿cierto? A veces pensamos: eso pasó allá en aquel tiempo. Ahora Dios es tan misericordioso, tan abundante su amor, hermanos, ¿verdad? Que en aquel tiempo Dios era malo con el pueblo y los mataba. Pero ahora, como es tan alcahuete el Señor, así dicen algunos evangélicos, hermanos, ¿no me va a pasar nada? Tengan cuidado con ese pensamiento. El Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo que ejecutó la ley con aquel que estaba cortando leña es el mismo Señor que se manifiesta en nuestros días. Amén, hermanos. Así como lo es también con el castigo, así también lo es con su misericordia, con sus bendiciones. Ahora, la siguiente pregunta: ¿qué tan especial es? Imagínense, hermanos. Si es importante el sábado, ¿qué tan especial es? Si se molestó por un hombre que estaba cortando leña, hermanos, imagínense. ¿Qué será que piensa, hermanos, cuando su pueblo viaja para parar carpas, para lavar trastas? Un día estábamos comiendo, hermanos, con un pastor y le dije: pastor, coma con calma, el sábado no ha terminado. Y agarró el hombro y me dijo: no, porque me va a dejar mi avión. Eran las 4 de la tarde, hermanos, el sábado. Y el hombre iba a agarrar su avión de Tuxtla Gutiérrez a México. Hermanos, les hago otra pregunta: ¿se puede viajar en sábado? No hemos leído. Miren, hermanos, apenas vamos como unos 40 minutos y me faltan como 10 libros todavía. El hombre es muy liviano en cuanto a los requerimientos de Dios. Tercer pregunta: ¿se puede realizar un trabajo santo en el día santo del Señor? Todavía vamos a leer Patriarcas y Profetas. Si es especial para Dios, pregúntense eso, ¿debería serlo también para nosotros? ¿Sí o no? Si el Señor dice: mi sábado es una señal tan especial entre mi pueblo y yo, ¿cómo lo debería de tomar el sábado el pueblo? ¿Como un día qué? Muy especial. Amén, hermanos. Porque eso va a ser la identificación en los tiempos finales. Aquellos que hayamos guardado fielmente el sábado, hermanos, sin mirar a diestra ni a siniestra, hermanos, será puesto el sello de Dios en nuestra fe. Pero aquellos que creyeron en el sábado, pero que no guardaron el sábado, hermanos, ¿qué marca le van a poner? La marca de la bestia. Entonces, ¿para qué me preocupo? Cuando hay predicadores, la marca de la bestia, y la gente: ¡ay, la marca de la bestia! Se espanta, ¿verdad? Porque van a poner, hermano, pero si vienen violando el sábado, aunque seas guardador del sábado, te van a poner la marca de la bestia. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque muchos adventistas hoy dicen: no, es que tenemos un nombre y guardamos, somos adventistas del séptimo día, guardamos el sábado, hermano. Pero si sus hijos estudian el sábado, hermano, violan el sábado. Si sus hijos se van a campamentos en la tarde, están violando el sábado. Si yo, hermano, vengo corriendo de mi trabajo, estoy violando ¿qué cosa? El sábado. Así que cuando venga la marca de la bestia, ¿me van a poner el sello de Dios o la marca de la bestia? La marca de la bestia, por violador del sábado, teniendo conocimiento de que el sábado es especial para Dios. Y la quinta pregunta: ¿podemos ayudar al prójimo en el sábado? Les respondo tan sinceramente: claro que sí. Les voy a decir algo. Cuando se trata de un trabajo secular,
Y cuando el Señor mira al ser humano, el Señor el sábado dice, nada de trabajo secular. Pero cuando mira al ser humano, hermanos, no voy a decir, iba a decir la palabra, pero no lo voy a decir, en pecado, el Señor da un giro de 180 grados cuando se trata de un alma de sí. Y eso lo vamos a explicar, hermanos, si nos da tiempo. Cuando el Señor dice, trabajo secular, no quiero nada. Pero cuando ve a un enfermo, un necesitado, hermanos, el Señor da un giro de 180 grados para que nosotros atendamos a ese enfermo y a ese necesitado. Qué interesante, ¿verdad? Así que vamos a entonar un himno. Les voy a invitar que me prendan ahí, por favor, el aparatito, ¿verdad? El cañón, a ver quién me lo puede prender, por favor. Vamos a entonar el himno, hermanos, 475. Señor,